Hola, hola preciosas. Hoy vamos a ahondar en la comunicación agresiva. ¿Qué es? Los ejemplos, las características y cómo solucionarla. Sé que a la altura en la que estáis en conciencia, de forma normal, de forma común, no hablamos agresivamente con otras personas, ¿vale? Con nuestros semejantes. Pero sí que solemos tener una comunicación agresiva hacia nosotros, un estilo de comunicación con reproches e incluso insultos. La comunicación es una herramienta poderosísima, puesto que de ese modo plasmamos o manifestamos lo que estemos pensando y ya incluso sintiendo. Pero si no se utiliza correctamente puede resultar perjudicial más que beneficiosa. ¿Cuántas veces os ha pasado que queréis transmitir un mensaje y por A o por B se os cambia el tono? Quería decir, qué comida más rica, qué comida más rica. Y una suena irónica y la otra suena sincera. Y muchas veces esto lleva a confusión del oyente. Nosotros mismos podemos querer decir algo y al no saber cómo expresarlo, lo hacemos de una forma agresiva. Para resolver cualquier conflicto de comunicación es fundamental, hermosas, y especialmente en metodologías como la mediación o cuando uno quiere ser como esa parte pacífica en algún conflicto en el hogar, entre amigos. Bueno, es importante diferenciar los estilos de comunicación. Hay que manejarlos, identificarlos, para poder evitar o gestionar situaciones problemáticas. Los diferentes estilos de comunicación pueden ser asertivo, cuando uno puede decir una palabra en el momento oportuno, la palabra indicada que calma las cosas. Pasivo, que lleva a reflexión a las otras personas o incluso a nosotros mismos sobre lo que acabamos de decir o pensar o incluso sentir. Agresivo, una forma de ataque contra lo que estamos escuchando. Y pasivo-agresivo, esa forma que suena a manipulación, puesto que se pone desde el punto de vista de la víctima, ¿vale? Más está llevando a la otra persona a confrontamiento de una forma no frentera, ¿vale? No directa, sino pasiva. ¿Qué es la comunicación agresiva entonces? La comunicación agresiva es una forma de expresarse caracterizada por hablar sin tener en consideración los sentimientos o los derechos de los que nos están escuchando. Con nosotros mismos podemos haber cometido un error y nos llega el recuerdo y al momento tenemos una reacción. Puede ser una reacción asertiva, pasiva o agresiva, es decir, soltamos algún insulto. O simplemente nos negamos a escuchar y no empatizamos con esa parte de nuestro yo que necesita atención. Y como consecuencia, pues hay una confrontación, ¿no? De nuestro espíritu, nuestra conciencia, nuestro raciocinio, nuestro inconsciente. Y entonces da lugar a un malentendimiento. Esta herida se puede forjar profunda, grave, y lo mismo podemos hacer con las otras personas que tenemos alrededor. Podemos fomentar exigencias, hacer juicios y no tener en cuenta la perspectiva de lo que realmente está sucediendo. Muchas veces os he dicho que la razón, a veces cuando se pide la razón, no es lógica y la lógica no siempre es la verdad. Nosotros tenemos un punto de vista de una verdad y la otra persona puede tener otro punto de vista y seguir siendo la misma verdad. Entonces, cuando luchamos por la razón, nos estamos asociando desde el ego. No estamos sintiendo de una forma correcta o sincera con el ser. Por ende, la parte asertiva va a ser muy difícil que salga, ¿vale? Puede parecer una manera efectiva de conseguir lo que uno quiere cuando uno discute, pelea o impone. Por ejemplo, si tenéis un pensamiento errante que os está molestando desde hace tiempo, y dicen, vale ya, no quiero pensar más en esto, lo quiero olvidar. Y llegamos a pensar que es suficiente con eso, que está bien, porque en ese instante nos dio una paz placebo irreal, pero es paz al fin y al cabo. Pero a medio y largo plazo, la verdad es que van a generar más problemas que soluciones. Mirad, el estilo agresivo se va a caracterizar en esa comunicación verbal por muchas demandas, constantes demandas y quejas, reproches, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos, ¿vale? En esto quiero que entendáis que la comunicación interna
en esto que os estoy explicando hoy va a ser igual que la externa, esa manifestación de la comunicación hacia los demás, ¿vale? En ocasión puede llegar a convertirse en insultos o en un contenido ofensivo. Quizás no decimos tacos como tal, pero sí insultamos con elegancia, como se dice. No deja de ser, no obstante, un insulto, ¿vale? La comunicación no verbal puede caracterizarse porque elevemos el tono o hablemos demasiado rápido, con un ritmo y una entonación que provoque una posición de defensa o ataque en la otra persona. Obviamente nosotros mismos también. Si fruncimos el ceño, si sentimos que nuestros hombros se van hacia adelante, si nuestra respiración se agita. Bueno, hay una expresión facial que provoca esto, ¿vale? Y podemos ser, vamos a decir, realistas y podemos ser sinceras, en que la forma de comunicarse no busca solucionar el problema, sino a veces taparlo, causar humillación o generar o alimentar la culpa, ¿vale? Las personas que se comunican de forma agresiva imponen sus decisiones sin considerar opiniones de los demás o incluso tus opiniones en otros estados del tiempo. No puedes exigir que tu yo infantil, que ese niño interior en ese momento de la niñez, tome una determinación, una decisión y se mantenga en una resolución que ahora como adulta o adulto harías, porque es irreal. No obstante, cuando no se tiene en consideración ese entorno, ese contexto, pues entonces se va a traducir en que nos interrumpimos a la hora de gestionar una emoción, en que nos faltamos al interés a nosotros mismos y a los demás. Entonces, interrupciones constantes, falta de interés en la posición de la otra persona, ¿vale? Vuelvo y digo, tomad esto de la posición de la otra persona, incluso como vosotros mismos, en el momento en que sucedió la situación a la hora que os estáis reprochando. Cuando imponemos las ideas, quienes usan un estilo de comunicación agresiva pretenden no solamente que se cumplan sus decisiones, sino que también buscan que los demás piensen como ellos. A veces estamos apegados a una creencia de que somos poco inteligentes, de que somos poco resolutivas, de que somos poco capaces. Entonces no hay espacio para el debate. Y cualquier cuestión, discrepancia que se perciba como amenaza, de una vamos a insultarnos o a insultar pues a la otra persona. Ay, qué tonta soy, ay, qué torpe, ay, qué boba, qué inútil. Bien. Debemos entender que estas son grandes carencias emocionales y sociales, ¿vale? Detrás de esta comunicación agresiva se esconde inseguridad, esa falta de amor, esa falta de haber tenido experiencias en las relaciones con la familia, con los amigos, incluso entre parejas. Suelen tener dificultades para gestionar las emociones, entonces pues se recurre a la agresividad porque es un mecanismo de defensa. No lo tachemos como maldad, no lo tachemos como odio, no, tampoco le etiquetemos como, ay, es que soy mala persona, no. Es un mecanismo de defensa, como quien se acerca al fuego y su cuerpo reacciona inmediatamente para retirarse del foco del dolor. Bueno, es un mecanismo de defensa. Entonces debemos comprenderlo, entenderlo para poder gestionarlo, sanarlo, y evolucionar a partir de allí, ¿no? Por ejemplo, en un trabajo, ¿vale? En el ámbito laboral, cuando se manifieste, cuando hay un jefe que constantemente critica o censura a sus empleados y no les da esa oportunidad de explicarse, o un compañero de trabajo que se adueña, ¿vale?, de un proyecto sin consultar al equipo. Es decir, muchas veces hemos pasado por esto, ¿no? Que alguien de nuestro entorno se queda con nuestra idea y la toma como suya sin darnos ningún crédito. Bueno, ahí vemos una comunicación agresiva. Si lo hemos hecho nosotros, bueno, tomemos medidas. En pareja, dentro de este tipo de las relaciones, la comunicación agresiva, pues se va a notar en que una de las dos personas va a tomar decisiones de una forma unilateral y va a esperar y de hecho ordena de que la otra tiene que ceñirse a estas decisiones, ¿vale? Se anula a uno de los dos o se descalifica constantemente y obviamente pues sus opiniones y sus sentimientos se van a ir al fondo, hacia el pozo. Si nos encontramos en una de las dos zonas, ya sea que lo hacemos o lo recibimos, debemos entender, es una comunicación agresiva.
Cuando yo hablo de entender, no significa aceptar dócilmente, sino comprender qué se está viviendo y ahora cómo lo voy a curar, cómo lo voy a sanar, cómo lo voy a gestionar. En familia, un padre que impone reglas sin explicación o que no permite a sus hijos expresarse libremente. Se hace esto porque yo lo digo y punto, sin darnos un contexto ni nada. Bueno, pues tenemos esta comunicación agresiva. Habrá una consecuencia cuando hemos vivido este tipo de cosas y es que hay una tensión interna, ¿vale? Si nosotros somos los que ejecutamos la comunicación agresiva, a corto plazo puede pensar o hacer sentir a la persona que se ha liberado de una tensión. Bueno, grité y ¡ay, qué bien me quedé!, ¿no? Ya insulté lo que quise y qué bien me quedé. Pero la sensación es solo temporal, porque luego van a seguir sentimientos contraproducentes, porque nosotros recogemos lo que sembramos. Eso es una ley universal, es la ley de la siembra y la siega. Los conflictos interpersonales, al no considerar los sentimientos o las perspectivas de los demás, incluso la de nosotros en vivencias anteriores, van a surgir sentimientos de remordimiento y culpa. ¿Qué hice? ¿Por qué lo hice? Y nos vamos a quedar como cebando la perla. Digo esta frase siempre, como cuando nos quedamos con un pensamiento y le damos, rumiamos, desgastando así nuestro organismo, nuestra psique, el pasaje mental y creando fugas de energía. Porque la culpa de verdad que no va a gestionar nada, simplemente nos va a apresar. Como quien va a un juicio, es declarado culpable y va a la cárcel. El que estés en la cárcel no te va a sanar, no te va a hacer mejor persona. Bueno, pues la culpa hace lo mismo, te apresa. Y aquí va generando la frustración, ¿vale? La comunicación agresiva rara vez soluciona problemas. No voy a generalizar y decir que nunca, porque podemos decir que en un 0,5% puede llegar a solucionar algo en algún momento, en algún conflicto determinado. Pero la verdad es que el 99,5% no lo va a hacer, ¿vale? Lo que lleva a una sensación constante de frustración, una pérdida de oportunidades, porque nos marcamos un solo camino y no colaboramos con los demás, no colaboramos con nuestro yo interior, con nuestro niño, con nuestro yo superior, porque nos cerramos por miedo al rechazo, por miedo al abandono. Pero es una comunicación constante. Cuando somos agresivos o vemos a una persona con comunicación agresiva, nos está comunicando constantemente, nos está mostrando constantemente que se rechaza a sí mismo o que nos rechazamos a nosotros mismos, perdón. Debemos solventar esto, debemos gestionarlo de un modo en que nuestra comunicación, tanto con nosotros, esa conexión espiritual, como con los demás, esa conexión física y emocional, se puede hacer de una forma de crecimiento. Primero que todo vamos a observar, ¿vale? Al inicio de la conversación hay hechos. Miradlos, por favor, sin juzgar, sin crítica. Observar. Juntad los hechos y el juicio que estéis determinando, o sea, haciendo. Cuando yo digo que sin juzgar, me refiero a que no levantéis un juicio con prejuicio simplemente porque son cosas que ya has vivido antes. No. Piensa, si afuera hace frío, yo me voy a poner un abrigo. Esto es un juicio según los hechos, ¿vale? Es una causa-efecto, perfecto. Pues entonces, si me están hablando de algo o yo estoy pensando en algo, llegan pensamientos que por un momento me duelen, analicemos el hecho y analicemos qué estoy determinando o decidiendo a través de este hecho, ¿vale? Si hay una resistencia, puedo estar viéndome afectado por programas mentales, ¿vale? ¿Qué sentimiento despierta con esto? Expresa lo que sientes. Entonces, si pasamos de la observación a la expresión de lo que siento, es decir, habla cómo te están afectando los hechos desde el corazón. Permite la vulnerabilidad de alguna manera. Vamos a predisponer a la que nos está escuchando, incluso a nosotros mismos, a hacernos más cercanos. No necesitamos estar siempre a la defensiva. Ya sé que no es tan sencillo porque tenemos creencias y apegos, pero estamos educándonos para manifestar una fortaleza real y no mediocre, un sentimiento real y no ficticio, que es lo que nos impide comunicarnos adecuadamente. Mira la necesidad, ¿vale? La causa que provoca estos sentimientos, lo que siente nace de una necesidad tuya. Aunque lo provoque otra persona, aunque lo provoque otra vivencia, la necesidad es tuya, ¿vale? Imaginemos, nos han hecho una promesa, la promesa es incumplida, entonces nos enfadamos.
Bueno, me siento decepcionado, me siento triste, porque al no cumplirme la promesa de la cual yo me había confiado, me siento torpe porque yo confié. La otra persona puede tener sus razones por las cuales no pudo cumplir esta promesa, cualquiera sean sus razones, pero lo importante en este instante, antes de llegar a la comunicación violenta o agresiva, es saber que mi necesidad de sentirme valorada me va a hacer atacar. Entonces la valoración no viene de afuera, viene de dentro. Entonces, yo me amo lo suficiente y comprendo que las otras personas tienen idas y venidas, una vida que les va a llevar no siempre a cumplir todo lo que dicen. No me tengo por qué sentir menospreciado solamente porque esta persona me faltó a esta promesa. Pero yo tengo que saber que necesito esta valoración y dármela a mí mismo. Cuando nosotros hemos observado, hemos aceptado el sentimiento, comprendido la necesidad, bueno, pues podemos hacer una petición, ¿vale? Una petición natural a la otra persona e incluso a nosotros mismos. La próxima vez no me lo prometas o avísame con tiempo si estás viendo dificultad a la hora de cumplirme lo que me has prometido. Si lo decimos para nosotros mismos, no nos prometamos, hablemos de las intenciones, de la fortaleza para cumplir lo que nos hemos prometido a nosotras mismas. Mirad, la comunicación no violenta se basa sobre todo en el autoconocimiento. Comprended que si yo me siento atacado, yo voy a atacar, entonces necesito ir al origen de por qué me siento atacado. ¿Dónde está la herida para gestionarla? Y si es el caso, sanarla. No es lo mismo que me toquen un hombro que ya está herido de forma previa y yo le eche la culpa a una persona que me ha hecho daño. No, yo ya tenía el hombro herido. A que se posen en mi hombro esté sano y fuerte y pueda sostener tal vez ese peso adicional. Vamos a tener en cuenta lo que estamos viviendo para que nuestra comunicación sea asertiva, adecuada y llegue como bálsamo, tanto para los demás, pero principalmente para nosotros mismos. Ok, hermosas, ha sido una delicia compartir este tema con vosotros. Me gustaría escuchar vuestros comentarios, vuestras opiniones. Escribidme, habladme si habéis tenido experiencias como esta, si habéis entendido lo que he querido expresar. Así que vamos creciendo juntas. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.